Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Cultura Científica de Primero de Bachillerato. Hoy vamos a comenzar una serie de clases de repaso de la primera y de la segunda evaluación de cara pues, a reforzar los contenidos, especialmente dedicado a aquellas personas que tienen que recuperar alguna de estas evaluaciones. Si tenéis todo aprobado, bueno, pues os vendrá bien también el recordar y el reforzar aquellos contenidos que hemos ido viendo a lo largo del curso. Entonces hoy vamos a empezar con el tema sin número del libro, que se le he llamado tema cero, la ciencia y la sociedad. El tema comienza con el trabajo científico, pero a mí pues, me gustaría, como siempre, definir un poco de qué trata este tema y qué conceptos hay que conocer. Entonces, el tema se llama La ciencia y la sociedad, pues hay que por lo menos saber qué es la ciencia. Entonces, bueno, pues etimológicamente pues viene del latín scire, que significa saber, pero la ciencia es difícil de definir. De hecho, es un tema filosófico más que científico. La ciencia no puede decir qué es la ciencia, lo tienen que decir pues otras personas, los filósofos en este caso. Entonces la ciencia se puede definir como el conocimiento que produce leyes generales a partir de la observación y la realización de experimentos. Es una forma de conocimiento. Y entonces, bueno, pues requiere una serie de características que iremos viendo a lo largo del tema. Algunas de ellas son pues, que los experimentos se pueden reproducir. La reproducibilidad de los experimentos es una característica fundamental del conocimiento científico. Y luego que aquellos conocimientos que se obtienen en la ciencia pueden utilizarse pues mediante experimentos pueden utilizarse para predecir acontecimientos, es decir, se pueden hacer predicciones científicas una vez pues, que comprendemos o que sabemos utilizar ciertas leyes de la naturaleza. Y eso nos permite predecir eventos, sabiendo exactamente qué es lo que estamos prediciendo y en base a qué lo decimos, ¿no? En base a qué hacemos esta predicción. ¿Qué es o cómo se pueden clasificar las ciencias? Bueno, básicamente porque sale en la siguiente diapositiva el distinguir entre las ciencias formales, que serían pues abstractas, por así decirlo, y como las matemáticas, y las ciencias empíricas o experimentales, que se basan en la experiencia, digamos que utilizan ya objetos concretos del mundo natural. Tendríamos dos, las ciencias naturales, que pueden ser la física, química, biología y geología, y luego las ciencias sociales, que también son ciencias, en las que el objeto de estudio pues, es el ser humano o sus producciones. Pues, la sociología, la psicología, la historia. La historia es una ciencia y que su objeto de estudio son las fuentes históricas que, pues desde escritos, testimonios, restos arqueológicos, etcétera. Bueno, esto sería una clasificación rápida de qué son las ciencias, o de los tipos de ciencias, perdón. Y en el conocimiento científico, digamos que se puede utilizar dos vías. Uno sería los procesos de investigación deductivos y otro serían los inductivos. ¿En qué consiste la deducción, no? Los procesos deductivos. Consiste en extraer a partir de unas leyes generales, poder extraer conclusiones concretas o precisas. Digamos que se va de lo general, de leyes generales, se pueden deducir unas proposiciones pues, que son concretas, ¿de acuerdo? Son las conclusiones lógicas. Esto sería la deducción. El caso contrario sería el de el proceso inductivo. Según el proceso inductivo, al revés, se va de lo concreto, de las observaciones particulares de varios casos, para poder extraer de ahí unos principios o leyes generales. ¿De acuerdo? Se suelen aplicar pues, más en las ciencias experimentales.
Veremos también cómo el proceso inductivo ha perdido mucho peso, ya casi no se considera. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera para poder realizar estas observaciones concretas uno necesita tener ya un conocimiento previo, tiene que estar en el marco de una ley general y por lo tanto al final pues son procesos casi todos deductivos. De hecho, el método científico que veremos ahora se le conoce como método hipotético deductivo. Bueno, pues ¿qué son esto de las leyes y qué son las teorías? Bueno, pues para tener claro este vocabulario que vamos a utilizar, es importante recordar esto. Las hipótesis son suposiciones probables que no probadas sobre causas o hechos observados. Es decir, ante un fenómeno, una persona, un científico, científica da una explicación racional y que todavía está sin probar, ¿de acuerdo? Ante una serie de datos se elabora una hipótesis. Es la respuesta a una pregunta que hemos detectado. El, para el siguiente paso sería el contrastar esta hipótesis. Entonces, habrá que realizar una serie de experimentos, una serie de trabajos que nos permitan probar si esta hipótesis que hemos obtenido o que hemos desarrollado se ajusta a los datos observados o no. Entonces, de esta manera, los datos de los experimentos pueden verificar o pueden corroborar esta hipótesis. La hipótesis sería cierta porque los datos de los experimentos así lo apoyan, o bien pueden falsar la hipótesis. Y entonces hay que buscar una nueva explicación para poder ajustar, ¿verdad?, los datos que hemos observado con nuestras explicaciones. ¿Qué sería una ley científica? Bueno, pues sería ya una proposición universal que describe un hecho conjunto de hechos concretos y da una explicación de lo que sucede. Eso sería la ley científica. Las leyes de Newton, por ejemplo, ¿no? Y una teoría científica sería una explicación mucho más amplia, digamos, donde encajarían varias leyes. Eso sería la. Y una teoría, pues podría ser la teoría de la relatividad, ¿no? Ya sería mucho más grande y conectaría varias leyes que explicarían fenómenos más concretos. Esto es un poco esta estructura jerárquica, por así decirlo, de las hipótesis, las leyes y las teorías. Bien, el método científico lo tenéis dibujado, por así decirlo, en la página 8. A mí me gusta mostrar un gráfico de este estilo, más que el que viene en la página 8, aunque los pasos son muy similares. Entonces digamos que el método científico partiría de una hipótesis. Bien, no se parte directamente de las observaciones, ya lo veremos, o de las preguntas, sino que hace falta tener un marco de referencia, unas ideas previas que nos permiten elaborar una hipótesis, y esta hipótesis pues es la respuesta, ya hemos dicho, temporal a una pregunta, a una serie de observaciones que se han realizado. Entonces, lo primero que hay que hacer es documentarse. Es decir, cuando hay un problema científico, cuando hay una pregunta científica, lo primero que hay que hacer es convertirse en un experto en ese tema, porque posiblemente esa hipótesis ya la haya planteado otra persona anteriormente y ya se haya falsado o se haya verificado. Entonces, este trabajo primero hay que hacerlo. Y si aún así, y si esa pregunta, esa hipótesis, eh, o esa respuesta a la pregunta que nosotros proponemos no se ha contemplado, bueno, pues aún así tenemos que encajar nuestra hipótesis con el resto del conocimiento científico. Por lo tanto, el primer paso es documentarse, leer todo lo publicado sobre la materia. El siguiente paso, ¿cuál sería? La experimentación. Nosotros hemos dado esta respuesta temporal, vamos a realizar una serie de experimentos para ver si los datos que obtenemos apoyan la hipótesis que planteamos. Esta experimentación, pues hay que diseñar una serie de experimentos que sean rigurosos, que cumplan ciertas condiciones y se van a extraer unos datos. Esos datos normalmente, pues muchas veces son datos numéricos que hay que analizar, contrastar,
enfrentar, elaborar gráficas para poder comprender esos datos que estamos obteniendo. Y una vez que ya hemos analizado los datos, podemos ver si las conclusiones de este trabajo de experimentación apoyan, son coherentes con nuestra hipótesis o, sin embargo, lo que hacen es rechazarla, son contradictorios con la hipótesis que hemos planteado. Entonces aquí digamos que en nuestro camino de investigación se abren dos vías. Si nuestra hipótesis es correcta, nos vamos al camino verde, ¿verdad? Entonces, sí, la hipótesis es correcta. Entonces digamos que esta hipótesis se acepta como posible solución a este problema. Pero no puede quedar ahí la cosa. Primero, esta información que hemos obtenido debe publicarse. El resto de la comunidad científica debe conocer estos datos que apoyan nuestra hipótesis. Pero como digo, no puede quedarse ahí. Este tipo de experimentos, de trabajos, tienen que repetirse muchas veces. Y tiene que comprobarse que esta hipótesis siempre se cumple. Entonces, una vez que se ha generalizado y se ha visto que los datos son coherentes y compatibles con nuestra solución, con nuestra hipótesis que hemos planteado, entonces es cuando puede, en determinadas ocasiones, aparecer leyes científicas que hemos dicho que pueden explicar de manera general fenómenos relativamente concretos. Como hemos dicho, el siguiente paso ya a posteriori pues sería si hay varias leyes funcionando y que digamos que tienen algo en común, puede surgir el planteamiento de una nueva teoría que agrupe pues varias de estas leyes y explique de manera general pues procesos pues mucho más amplios o generales. Entonces eso sería la teoría. En el caso de que nuestros datos experimentales rechacen o sean incompatibles con nuestra hipótesis, nos iríamos al camino rojo. En este caso pueden pasar varias cosas. Lo primero que hay que hacer es revisar nuestro experimento. ¿Ha habido algún tipo de problema al realizarlo? ¿El experimento realmente no está bien diseñado? ¿No se ajusta a las premisas o a la hipótesis que hemos planteado? ¿No se ajusta al problema concreto que queremos realizar? Entonces hay que diseñar un nuevo experimento o bien revisar que los datos, que en este proceso no ha habido algún tipo de error. Entonces se puede repetir el experimento y volver otra vez a hacernos esta pregunta, si los datos confirman o no la hipótesis. En el caso de que volvamos otra vez a obtener datos que no son coherentes, que no son congruentes con nuestra hipótesis, entonces digamos que ya no es un fallo del experimento, sino que nuestra hipótesis seguramente no sea la adecuada y por lo tanto habría que reformular la hipótesis y volver a dar otro tipo de explicación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues veis que esto es un poco la estructura, aunque no son no quiere decir que esto haya que cumplirlo siempre, pero digamos que es un método de trabajo, es el método de trabajo científico, el método científico. Y son unos pasos que, pues más o menos en casi todas las investigaciones se siguen de una manera u otra. Esto es un ejemplo que ponía yo en clase. En la página siguiente, en la página 9, nos habla sobre ciertas consideraciones que hay que tener cuando trabajamos sobre ciencia. Entonces, hay varios puntos y pues voy a comentar cada uno de ellos. La observación anterior a toda idea no es posible. Esto ya lo he ido adelantando. Significa que la observación científica no es lo mismo que la observación ordinaria. Cuando en ciencia hablamos de observar, nosotros sabemos exactamente qué es lo que queremos comprobar, qué es lo que queremos medir. Por lo tanto, diseñamos un experimento, preparamos unas muestras como en la imagen para mirar en el microscopio. Pero este científico ya sabe exactamente qué es lo que está observando. Si está observando células y quiere buscar algún tipo de, vamos a decir, pues de orgánulo, ¿no? En la célula, conoce perfectamente los tipos de células que son, sabe lo que está observando, sabe la magnitud a la que está observando la imagen. Es decir, no consiste en simplemente, como sería una observación ordinaria, mirar al cielo y darse cuenta de que es azul o
¿verdad? Sino que la observación científica trata precisamente de buscar algo en concreto. Y no es algo casual, sino que se busca precisamente el comprobar o el refutar una hipótesis. Eso sería la observación científica. Y por lo tanto hace falta tener una hipótesis previa y hace falta tener unos conocimientos previos para poder, aplicar esta observación en el trabajo científico. En el libro habla de la serendipia, de aquellos casos o observaciones que se dan por azar y que no están conectadas con el objetivo de la investigación y sin embargo luego han dado lugar pues, a grandes descubrimientos científicos. Pero esto nos lleva a pensar de alguna manera que muchos de estos experimentos o muchos de estos descubrimientos han sido casuales. Pero digamos que esto lleva a una visión errónea. Es decir, si esta persona observa algo casual en sus muestras, una persona que no es científica, que no está preparada, que no tiene unas ideas previas, que no tiene, pues, que no conoce las teorías, que no conoce lo que está observando directamente, pues no puede deducir nada, no puede hacer ningún descubrimiento porque no sabe lo que está observando. ¿De acuerdo? Digamos que estas observaciones casuales pasarían desapercibidas para las personas que no son especialistas en este campo y que sin embargo, pues eso, que para poder ser observadas, reconocidas y comprendidas, pues hace falta tener una formación científica y ser experto en este tipo de materias. Digamos que la casualidad, como un poco a modo de lo que decía, creo que Picasso, te tiene que pillar trabajando, ¿no? Te tiene que pillar la inspiración, te tiene que pillar pintando. Bueno, pues que la casualidad le ocurra, ¿verdad? A una persona que está precisamente estudiando y trabajando este tema. Bueno, el siguiente punto sería las observaciones no conducen por sí solas a la elaboración de hipótesis. Y esto es un poco volver a hacer hincapié en lo que hemos dicho anteriormente. La inducción no es un método adecuado para poder obtener conocimientos científicos, porque digamos que hay que partir, ya decimos, de un conocimiento previo, elaborar una hipótesis y que luego nuestras observaciones corroboren o refuten la hipótesis que hemos planteado. El siguiente punto es que las teorías no tienen por qué construirse por acumulación de hipótesis. Lo hemos visto en el esquema del método científico, como de la hipótesis había un largo recorrido hasta que podía ser de alguna manera aceptada y en algunas ocasiones estas hipótesis podían llegar a constituirse como teorías científicas. Pero estas grandes teorías científicas no tienen un desarrollo lineal, no simplemente se acumulan hipótesis o leyes y surgen estas teorías, sino que el desarrollo o la evolución de estas teorías muchas veces se produce de manera brusca y a grandes saltos. Y esto es lo que se conoce como las revoluciones científicas. Entonces, para hablar de las revoluciones científicas, yo os nombraba a Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es científico y filósofo y que, bueno, y que publicó en 1962 una obra muy importante que es La estructura de las revoluciones científicas. ¿Y qué es lo que planteaba? Bueno, pues eso, que el camino o la evolución de estos del conocimiento científico no es lineal ni es acumulativo, sino que precisamente se mueve o se desarrolla en forma de crisis y revoluciones científicas. Creo que este gráfico es un poco más sencillo. Un paradigma es una teoría más o menos general dominante en un momento. Un paradigma podía ser la tectónica de placas. Los continentes se mueven, los continentes, la litosfera está dividida en una serie de placas que se conocen como placas litosféricas y que estas, pues a lo largo del tiempo van moviéndose e interaccionando unas con otras debido a una serie de fenómenos. No voy a entrar mucho en esto, pero suena lo de la tectónica de placas. Bueno, pues es un paradigma.
si un geólogo quiere hoy en día publicar algo, quiere elaborar una hipótesis, quiere dar explicación a algún tipo de fenómeno, llegar a unas conclusiones, tiene que hacerlo siempre de acuerdo dentro de este marco de la tectónica de placas. Si tus hipótesis no tienen nada que ver o se saltan estas ideas de la tectónica de placas que están aceptadas por la mayor parte de la comunidad científica, directamente pues, son rechazadas. Uno tiene, digamos, que amoldarse de alguna manera al paradigma vigente. Bueno, pues la tectónica de placas es una idea relativamente reciente. Y anteriormente a esta, pues había otro tipo de explicaciones. Había un paradigma previo que todo el mundo aceptaba como válido. ¿Qué ocurre? Que cuando un paradigma está vigente, se considera ciencia normal, se enseña en los institutos, ¿verdad? Los libros de texto tienen que estar de acuerdo con la ciencia actual, con los paradigmas vigentes. ¿Qué ocurre? Que el tiempo pasa y se van haciendo nuevos descubrimientos, como es obvio, se aportan nuevos datos, nuevos experimentos, y algunos de ellos no coinciden, no encajan perfectamente con el paradigma vigente, ¿de acuerdo? Con esta teoría actual. Entonces, ¿qué ocurre? Que al principio la ciencia tiene una inercia y es reticente a cambiar de paradigma cada vez que sale un nuevo descubrimiento. Por lo tanto, hay un periodo en el que se intentan dar explicaciones o se intenta ajustar el paradigma para que se pueda explicar estos fenómenos nuevos que son anómalos. Hay un tiempo en el que se van acumulando todas estas apariciones o todas estas evidencias anómalas hasta que llega un momento en que se produce una crisis. El paradigma ya se considera que no puede explicar estos nuevos datos y por lo tanto nuevas teorías tienen que dar explicación, tienen que encajar estos fenómenos anómalos. Entonces hay un momento de crisis en el cual el paradigma 1 pierde fuerza, va a haber una serie de teorías que van a tratar de explicar estos nuevos fenómenos y los anteriores que ya explicaban el paradigma 1, hasta que llega un momento que una de estas teorías se impone. Y porque es la que mejor explica más evidencias, es la que la comunidad científica se pone de acuerdo en que es la mejor de las explicaciones, digamos, ¿no? Entonces, esta teoría pasa a ser el paradigma de la ciencia y aquí se ha producido pues un cambio de paradigma, una revolución científica. Bueno, pues simplemente que lo tengáis un poco claro porque ha ocurrido varias veces en la ciencia. Pasar del modelo geocéntrico al heliocéntrico del universo sería otro ejemplo de revolución científica. Por último, dentro de las consideraciones al trabajar en ciencia, estaría el conocimiento vigente no debe ser asumido sin más. Es decir, en ciencia no hay, no hay verdades absolutas y eternas, sino que precisamente la ciencia se caracteriza por estos puntos que os pongo aquí, por tener una capacidad crítica, precisamente. Las hipótesis que se plantean tienen que ser contrastadas y tienen que ser sometidas, estas nuevas hipótesis tienen que ser sometidas a constantes experimentos hasta o intentando refutar estas hipótesis. Luego tienen que comprobarse muchas veces y por lo tanto tienen que ser reproducibles. Es decir, una persona, un científico que propone una hipótesis, no puede ser una hipótesis de tipo sobrenatural o que se base en un evento único que no se pueda volver a producir, porque entonces nadie lo podría comprobar y por lo tanto ese tipo de explicaciones no se consideran como de tipo científico. Entonces, esto es interesante porque en la página 10 de vuestro libro aparece el apartado de la verdad o la certeza en la ciencia. Entonces, Karl Popper
fue un filósofo y sociólogo y que pues escribió su obra en 1934, La lógica de la investigación científica, que es pues, su obra más conocida. En ella, ¿qué es lo que propone? Bueno, pues que la verdad en ciencia es siempre una verdad temporal. Cuando decimos o cuando escuchamos que algo está comprobado científicamente, lo que dice Karl Popper es que se han realizado muchos experimentos y los datos que se han obtenido refuerzan esta hipótesis. Pero siempre todas las hipótesis en ciencias tienen que ser falsables. ¿Eso qué significa? Que debe poder realizarse un experimento que si sus datos contradicen la hipótesis, esta queda refutada, queda rechazada. Es lo que estábamos comentando anteriormente. Por lo tanto, solamente podemos verificar una hipótesis de manera temporal, porque dentro de unos años siempre cabe la posibilidad de que un nuevo experimento, una nueva observación, sea contradictoria con la hipótesis que hemos planteado y por lo tanto la rechace. Lo que podemos decir es que con los conocimientos que tenemos actualmente hay una explicación científica que lo explica, digamos, ¿no? Pero que en el futuro puede ser rechazada, puede ser refutada. Lo que pasa que hasta ahora no se ha encontrado ningún experimento ni ningún dato que lo pueda rechazar. Así que esa verdad científica es simplemente algo temporal, o así por lo menos debería ser. Así que la ciencia no puede ser verificada completamente, está siempre en continuo cambio y lo único que puede ser es falsada. Esto la verdad es que es un poco descorazonador, ¿verdad? Porque si no podemos comprobar nunca que algo es cierto, pues nunca podemos estar seguros de nada. Pero esto también ayuda o permite el descartar muchos conocimientos que antes se pensaban que eran científicos y que realmente no lo son porque no dan la posibilidad de ser falsados. Entonces, de esta manera, esto nos ayuda a distinguir lo que es un conocimiento científico del que no. En ciencia, todos los conocimientos tienen que poder ser falsables. El siguiente punto que mencionábamos en clase y que es importante es el de los fraudes científicos. Yo os ponía esta viñeta de humor, ¿verdad? Mi primer kit de fraude científico, de cómo no son necesarios experimentos, aprende a falsificar los datos como un profesional. Bueno, pues esta viñeta un poco de humor lo que resume es un poco los tipos de fraudes científicos. Los fraudes científicos pues han existido y existen y seguramente existirán y muchas veces desacreditan a la ciencia en general. Es decir, ya hicimos un trabajo sobre el peligro de saber solo un poco, se llamaba el artículo, y que trataba este tema. La gente desconfía, o gran parte de la sociedad desconfía de la ciencia. Muchas veces los científicos dan una serie de explicaciones o una serie de pautas que han sido más o menos, que han sido razonadas, que se basan en la lógica y en una serie de datos empíricos, pero la sociedad muchas veces tiene cierto rechazo o recelo hacia estas explicaciones científicas. Y muchos de estos rechazos se basa en que ha habido fraudes a lo largo de la historia. Por lo tanto, estos fraudes han hecho mucho daño a la imagen que la sociedad tiene de la ciencia. ¿Qué tipos de fraudes hay? Pues hay muchos tipos de fraudes, pero los más importantes podrían ser la fabricación de datos. Directamente, pues consistiría en que sin hacer experimentos uno se inventase los datos para que corroboren su hipótesis. Otro sería la falsificación. La falsificación pues puede ser el modificar los datos que se han obtenido u omitirlos. Si uno hace un experimento, obtiene 5 datos y uno le sale un poco raro y no le cuadra muy bien, pues nadie se entera, ¿verdad? Si ese dato hago como si no hubiese ocurrido nunca.
Entonces, es mucho más fácil y queda mucho más bonita una publicación científica en la que todos los datos encajan perfectamente. El plagio también sería otro tipo de fraude, entonces en el que en el plagio pues se presentan como propias ideas que no lo son. Es decir, se ha copiado de otros científicos o sin citarlos. Es decir, yo os lo digo mucho en los trabajos, no podemos, nosotros no podemos muchas veces explicar cuando hacemos un trabajo de investigación, tenemos que partir de lo que han hecho otros autores y por lo tanto estas ideas hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas citando la fuente. ¿De acuerdo? Hay que decir pues que esta idea, esta teoría o esta fórmula que estoy empleando la inventó tal persona o la descubrió tal persona. El apropiarse de estas ideas pues sería un fraude de plagio. Entonces, bueno, pues un ejemplo que os pongo aquí de recorte de prensa: detenidos 2 catedráticos por estafar con una falsa medicina contra el cáncer. Este es posiblemente uno de los tipos de fraude más de estafas médicas, pues que son más terribles y que más daño hacen a la ciencia y a la sociedad en general. Hay muchos más, en el libro tenéis muchos más tipos de fraudes, pero bueno, los que hemos visto son los más importantes. ¿Qué es lo que podría llevar a un científico a cometer un fraude? Bueno, pues los científicos son humanos y la ciencia no es algo que esté alejada de la sociedad, sino que al revés, está influida constantemente por la sociedad en la que vive y la ciencia a su vez influye también en la sociedad. Y las personas, los científicos, las personas que trabajan en la ciencia, eh, pues son seres sociales y que tienen pues sus pasiones y sus miedos y su codicia como otras personas. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos motivos para cometer fraude? Bueno, pues el conseguir ayudas, por ejemplo. Los proyectos de investigación muchas veces son fundados por entidades públicas o por privadas. Para poder recibir fondos y seguir investigando es necesario el publicar artículos en revistas punteras y por lo tanto va a ser más fácil el publicar nuestros descubrimientos si todos nuestros datos son congruentes, si tenemos un montón de datos, aunque no hayamos realizado experimentos, y por lo tanto pues se pueden fabricar o falsificar datos con el afán de publicar más en revistas más importantes y así conseguir más ayudas. Luego también la competencia entre investigadores. En la carrera científica es muy exigente y muchas veces en un laboratorio hay 6 personas que están trabajando en sus tesis o en sus trabajos postdoctorales y la siguiente beca para quedarse o el siguiente contrato de investigación pues va a ser solamente para uno. Entonces, pues imaginaos que hay una gran competencia entre los investigadores y eso les puede llevar a cometer fraudes, plagios o fabricación de datos, etcétera, para tener el mejor currículum posible. Y luego también el interés y el prestigio personal. Eso también lo comentamos en clase. Muchos científicos llegan a tener un gran reconocimiento entre la propia comunidad científica, pero incluso muchas veces también del resto de la sociedad. Se hacen un poco famosos, un poco estrellas en su campo. Les invitan a conferencias, son muy reconocidos, pues tienen en su universidad su cátedra, etcétera. Entonces, imaginaos que esta persona se ha hecho tan popular por tener o por proponer una teoría o una hipótesis y que pues la ha defendido durante toda su vida. El hecho de que salgan datos que contradigan su teoría o su hipótesis, pues desde luego va a hacer que pierda mucho prestigio. Por lo tanto, pues puede ser que haga todo lo posible para que su teoría siga siendo la vigente y las propuestas por los demás no sean tan reconocidas. Serían simplemente algunos de los ejemplos de las motivaciones que pueden existir. El libro también nos habla de cómo evitar el fraude científico. Bueno, que sepáis que aunque haya todos estos fraudes,
pues también hay sistemas, el propio mecanismo científico, pues dispone de herramientas para poder precisamente contrastar los trabajos científicos y evitar los fraudes. Sabéis que para publicar un trabajo en una revista tienen que ser revisados por varios científicos y no solo eso, como tienen que ser reproducibles los experimentos y las hipótesis tienen que ser falsables, cualquier científico en cualquier lugar del mundo puede intentar volver a realizar ese experimento que se ha presentado y ver si los datos, comprobar si los datos que obtienen son los mismos que los que se obtuvieron inicialmente. Por lo tanto, aunque a veces eso lleva tiempo y los fraudes tardan en desvelarse varios años, pero de la propia ciencia, digamos que de alguna manera el sentido crítico que siempre presenta y estos mecanismos de corrección pues permiten el desenmascarar estos fraudes. Bien. Y luego tendríamos pues la diferencia entre conocimiento científico y las pseudociencias. Entonces, como os decía, pues Karl Popper o Thomas Kuhn pues han intentado o han ayudado, han aportado al conocimiento científico y a delimitar qué es lo que es ciencia y lo que no lo es. Entonces, algunas de las características que podemos ver que distinguen el conocimiento científico de un conocimiento vulgar o incluso un conocimiento pseudocientífico, pues son las que vamos a ver a continuación. La pseudociencia sería un falso conocimiento. Sería un tipo de conocimiento que no ha seguido el método científico, pero que sin embargo trata de venderse como científico, con el fin muchas veces pues de engañar, de vender algún producto o simplemente pues eso, por algún tipo de interés personal o económico, se vende como científico algo que en realidad no lo es. ¿Y qué características tiene este tipo de pseudociencia o de falso conocimiento científico? Bueno, pues lo primero, no aplicar el método científico. Es decir, no se basan en una hipótesis previa, no es coherente con la teoría o paradigma de la época, no realizan experimentos o estos experimentos no son reproducibles, eh, puede ser que se hayan inventado datos, etcétera. No aplican el método científico. Luego, sus principios no admiten refutación. Muchas de ellas no admiten la posibilidad de ser refutados con un experimento. Sobre todo cuando estamos hablando de pues, energías o fenómenos que son extranaturales, que están fuera de la naturaleza y que por lo tanto no pueden refutarse mediante experimentación. No aportan pruebas suficientes, sería otra de las características. Entonces, pues muchas veces son fenómenos que no están demostrados, sino que son teorías sin ninguna base empírica. Además, no cambian ante los nuevos descubrimientos. Ya hemos dicho que es importante el que una teoría tiene que poder explicar los nuevos datos que se van obteniendo. Muchas veces las pseudociencias son completamente paralelas a otras observaciones u otros descubrimientos. Además, utilizan argumentos ad hoc. ¿Esto qué significa? Que de todo el conocimiento científico solamente toman aquellos aspectos que sirven para reforzar sus hipótesis y no son congruentes con el resto de paradigmas o de teorías vigentes en la actualidad. Es decir, no tienen conexión con teorías científicas que están aceptadas y vigentes en la actualidad. Luego, pues utilizan un lenguaje científico, pues no lo emplean adecuadamente. Lo emplean porque suena bien. Todos cuando nos hablan, todos los que hemos hecho el bachillerato, pues nos tiene que sonar un poco, pues cuando nos hablan de enlaces químicos o cuando nos hablan de magnetismo o de gravedad. Son palabras que las hemos aprendido durante la educación secundaria y que se nos ha olvidado un poco. Sin embargo, nos suena, entonces nos suena científico, nos suena cuando nos dicen algo de la física cuántica, pues ya nos parece que eso, como no lo comprendemos bien, pero sin embargo sabemos que es un término científico y muchas veces pues lo aceptamos sin tener esa actitud crítica que precisamente hay que tener.
Luego descalifican a las críticas. Siempre hay una conspiración, siempre hay unos intereses de empresas, de gobiernos que evitan el que salga la verdad y que para ellos es la verdad pseudocientífica, claro. Y luego, por supuesto, cuando involucran a entes o seres espirituales que no son materiales. Entonces esto ya no sería materialismo y ya no sería parte de la ciencia. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues esto era simplemente, este es un repaso muy breve, lo más rápido que he podido, de los puntos más importantes de este tema cero de la ciencia y la sociedad. Entonces, como siempre, cualquier duda, si tenéis alguna pregunta que hacerme sobre este tema, si tienes que hacer la recuperación y tienes alguna dificultad con las cuestiones, pues me podéis escribir por Moodle, como siempre, al correo electrónico. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.